Doctor Bachiller, ¿cuáles fueron los elementos más importantes que definieron la cita electoral de 2018? La cita electoral de 2018 es una cita crucial porque significa un número de cambios relevantes en el sistema político brasileño. Entre ellos, el más importante es la victoria de un candidato extremista y aparentemente un outsider como Jair Bolsonaro. Y todo ello se explica principalmente por la conjunción de una serie de factores como es crisis económica, crisis política también de desafección y también una gran polarización social que desde 2013 había llenado las calles de manifestaciones y a partir de 2016 la derecha había tomado las calles en Brasil. ¿Cuáles son los principales candidatos que se presentaron en esas elecciones? Las elecciones de 2018 son significativamente muy, además de una gran polarización, lo que existe es una gran fragmentación también. Existe un total de 13 candidaturas, pero en resumidas cuentas los principales candidatos son el Partido de los Trabajadores y el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro. Y juntamente con ellos existe una serie de partidos también como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña de centro-derecha, que desde 1994 había sido el principal contendiente del Partido de los Trabajadores, y otros partidos como el Movimiento Democrático Brasileño de centro, que también presentaron en estas elecciones candidatos. En cualquier caso, las principales candidaturas eran el Partido de los Trabajadores de centro-izquierda, con un programa político centrado en o que prometía volver a la senda del crecimiento con inclusión social a través del eslogan Brasil, feliz de nuevo, que pretendía rescatar el recuerdo de los años buenos de los gobiernos de Lula, y el Partido Social Liberal, que tenía un discurso anti-establishment, en contra de la corrupción y un discurso marcadamente conservador. El eslogan del partido era Brasil sobre todo y Dios encima de todo. ¿Cuáles fueron los principales argumentos programáticos de estas candidaturas? Principales argumentos programáticos de la candidatura del Partido de los Trabajadores era, digamos, que volver a la senda, una senda que podríamos llamar de una mayor intervención estatal, tanto en la economía como en las políticas sociales, mientras que el partido o la candidatura de Jair Bolsonaro mezclaba dos cuestiones. Por una parte, una agenda económica liberalizante, y, en segundo lugar, una agenda social o de costumbres, una agenda moral muy centrada en cuestiones como confrontación con minorías, en contra de las políticas identitarias, en general, es decir, eso, una agenda identitaria bastante conservadora. El sistema electoral brasileño para presidentes de mayoría absoluta doble vuelta. ¿Cuáles fueron los resultados? En la primera vuelta, la candidatura de Jair Bolsonaro obtiene un 46% de los votos, mientras que la candidatura de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores obtiene un 29% de los votos. Es decir, existe un 16% de diferencia, lo cual ya se muestra insalvable de cara a la campaña electoral para la segunda vuelta. La segunda vuelta existirá ya una diferencia de 10 millones entre los votos de uno y de otro. Y cabe mencionar a este respecto que por primera vez desde 1994 el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que era el partido de centro-derecha, que siempre había disputado desde entonces las elecciones con el Partido de los Trabajadores, se queda fuera ya no simplemente de la victoria electoral como de la segunda vuelta, lo cual muestra un giro hacia posiciones más extremistas del electorado de derechas. ¿Y qué pasó en las elecciones legislativas? Las elecciones legislativas se elegía la renovación total del Congreso de los Diputados y, asimismo, 2/3 de los senadores. Congreso de los Diputados, o la Cámara dos Diputados, como se dice en portugués, en Brasil, es una de las cámaras más fragmentadas del mundo,
con un mayor número de partidos efectivos operando en ella. El número de partidos en 2014 ya había sido de 28 partidos, con un número efectivo de partidos de 13,3, mientras que esta tendencia a la fragmentación se consolidó en 2018 con un total de 30 partidos que significan un 16,4 partidos efectivos. Y en términos de la capacidad del nuevo gobierno de articular una alianza legislativa, ¿cómo lo tenía el presidente Jair Bolsonaro? El presidente Jair Bolsonaro, el partido del presidente, obtuvo 52 diputados de 512, es decir, son muy pocos diputados para articular una mayoría simplemente con los electores de su partido, lo cual indica o lleva a pensar que el presidente debería construir una alianza, una coalición con el resto de partidos para obtener las bases para la gobernabilidad. Sin embargo, precisamente estos gobiernos, que en Brasil se llaman el presidencialismo de coalición, era uno de los aspectos más criticados por Jair Bolsonaro en su campaña antipolítica y a favor de moralizar la vida pública. Doctor Bachiller, muchísimas gracias. Muy amable por su colaboración. Muchas gracias a usted, doctor Alcántara.